Mi esposa se pasa el día en casa, qué vida, bromeó con sus socios. Todos rieron. Él no sabe que la mantenida es la misteriosa inversionista que posee el 80% de las acciones de su constructora. El aire en el reservado del restaurante Au Pays de Cochon olía a poder, a coñac caro y a la clase de confianza que solo el dinero recién ganado puede comprar. La luz baja, de un tono ambarino, se reflejaba en las copas de cristal Riedel y en los relojes ostentosos que adornaban las muñecas de los hombres sentados a la mesa. Mi esposo, Octavio, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas esa noche. Su risa, una carcajada sonora y un poco forzada, era la más potente, sus gestos, los más amplios y teatrales. Acababa de cerrar el trato más importante en la joven historia de su constructora, Rivera Edificaciones, y estaba, sin lugar a dudas, en la cima de su pequeño mundo. Yo, Lidia, su esposa desde hacía 6 años, estaba sentada a su lado, desempeñando con una precisión ensayada el papel que se me había asignado desde hacía 5, el de un adorno sonriente, silencioso y, sobre todo, complaciente. Mi vestido de seda azul marino era una pieza de alta costura, pero de una simpleza tan estudiada que resultaba casi anónima. No gritaba una marca, susurraba una clase que ellos, en su ruidosa y masculina celebración, eran incapaces de oír o entender. Fausto, el más adulador y servil de los socios de Octavio, levantó su copa, derramando un poco de whisky en el proceso. Por Octavio. El Midas de la construcción. Todo lo que tocas se convierte en oro, compadre. Salud. O en concreto armado de alta densidad, que es mucho más rentable, corrigió Germán, el otro socio, un hombre cuya astucia era inversamente proporcional a su carisma. Todos rieron, una cacofonía de orgullo masculino. Octavio aceptó el halago con una inclinación de cabeza, saboreándolo como si fuera un vino de una cosecha excepcional. Sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de arrogancia y alcohol. Luego, su mirada, pesada y posesiva, se posó en mí. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios bien cuidados. No, señores, no se equivoquen. El verdadero secreto de mi éxito está sentado aquí mismo, dijo, pasando un brazo pesado y dominante sobre mis hombros, atrayéndome hacia él. Tener paz en casa. Saber que mientras yo estoy en la guerra, conquistando la ciudad ladrillo a ladrillo, mi reina está en su castillo, cuidando el fuerte y manteniéndolo caliente para mi regreso. Sentí un nudo helado formarse en mi estómago, una sensación ácida que amenazaba con subir por mi garganta. Sin embargo, mantuve mi sonrisa en su sitio. Era una sonrisa entrenada, una máscara de yeso que había perfeccionado con los años hasta que se sentía como parte de mi propia piel. Sabía lo que venía después. Era un guión que se repetía con una frecuencia nauseabunda. ¡Qué vida!, exclamó Fausto, siguiendo la corriente como un pez piloto sigue a un tiburón. Se giró hacia mí, sus ojos pequeños y curiosos recorriéndome sin disimulo. Con todo respeto, Lidia, ¿qué haces en todo el día? De verdad, debe ser increíble tener tanto tiempo libre. Mi mujer no para de quejarse. El silencio que siguió fue breve pero denso como el mercurio. Todas las miradas se clavaron en mí. Esperaban una respuesta vacía, un cliché femenino, algo sobre yoga, beneficencia, el club de lectura o la última redecoración del penthouse. Esperaban la respuesta de una mujer cuyo único propósito en la vida, cuya única identidad, era existir en función de su marido. Antes de que pudiera articular una sílaba, Octavio soltó una carcajada sonora, una risa que llenó el pequeño espacio y rebotó en las paredes de madera oscura, una risa que parecía decir, miren qué pregunta tan tonta para una criatura tan simple. Mi esposa se pasa el día en casa, qué vida, dijo, citando casi textualmente el anzuelo de Fausto. Se dedica a sus proyectos, a leer sus libros, a ser hermosa para mí. Es un lujo, señores, un verdadero lujo que yo, con el sudor de mi frente, he trabajado muy, muy duro para poder darle. Y entonces, todos rieron. No fue una risa amable ni social. Fue una risa de complicidad masculina, una risa que me desnudaba, que me borraba, que me reducía a un objeto, a un símbolo del estatus de mi marido, tan inerte y costoso como el reloj en su muñeca.
Las esposas de Fausto y Germán sonrieron con esa mezcla tóxica de envidia por mi supuesta ociosidad y lástima por mi evidente intrascendencia. Yo era el trofeo más brillante en la repisa de Octavio. Sentí el calor subir por mi cuello, la sangre martillear con furia en mis oídos. Cada carcajada era un pequeño martillazo contra la frágil estructura de mi autocontrol. Apreté la copa de vino con tanta fuerza que temí que el fino cristal se hiciera añicos en mi mano. Él lo notó. Octavio notó mi tensión, porque se inclinó, su aliento oliendo a victoria y a un coñac de 20.000 pesos la botella. Relájate, mi amor, me susurró al oído, su voz un arrullo venenoso. Es un cumplido. Significa que lo estamos logrando, que estamos en la cima. Lo miré a los ojos, buscando desesperadamente un atisbo de la persona con la que me había casado, el hombre que una vez me había admirado por mi inteligencia feroz, por mi ambición. No encontré nada. Solo vi el reflejo de un rey satisfecho en su pequeño y frágil reino de cristal. En ese instante, algo dentro de mí, algo que llevaba 5 años agrietándose, sometiéndose, esperando en vano, finalmente se rompió. No con un estruendo, sino con un silencio glacial y absoluto. La decisión no fue un pensamiento. Fue una certeza que se instaló en mi alma con el peso de una lápida. Él no sabía que el lujo no era yo. El lujo era él, viviendo una vida financiada por un secreto que estaba a punto de destruirle. Y yo, su adorno silencioso, acababa de decidir que era hora de que empezara, por fin, a pagar la cuenta. Mientras Octavio y sus socios pedían otra botella de whisky para celebrar su masculinidad y sus logros, mi mente se desconectó del presente. Se refugió en las salas silenciosas y polvorientas de mi museo personal, un lugar en mi interior lleno de recuerdos vívidos que solo yo visitaba. Un museo dedicado a la mujer que solía ser y al lento y metódico asesinato de su espíritu a manos del hombre que había jurado protegerla. La primera sala, la más grande y luminosa, exhibía una imagen de hace 5 años. Yo tenía 33 años y era la directora de inversiones más joven y temida de uno de los fondos más agresivos de América Latina. Mi nombre, Lidia Solís, era sinónimo de éxito, de riesgo calculado y de una intuición casi sobrenatural para los mercados. No caminaba, me deslizaba por los pasillos de la Bolsa Mexicana de Valores con la certeza silenciosa de un tiburón en el océano. Fue en esa época, en la cima de mi mundo, cuando Octavio me propuso matrimonio. El recuerdo era tan nítido que dolía. Estábamos en nuestro primer apartamento en Las Lomas, rodeados de cajas de mudanza a medio desempacar. El olor a cartón y a pintura fresca llenaba el aire. Él me tomó las manos, sus ojos serios y llenos de una aparente sinceridad que ahora me parecía grotesca. Lidia, me dijo, su voz era grave y persuasiva. Eres la mujer más brillante que he conocido. Me intimidas, y te juro que eso me encanta. Pero no quiero competir contigo, mi amor. Quiero construir un imperio a tu lado, no contra ti. Deja esta locura de la bolsa, te está consumiendo. Has trabajado demasiado. Déjame cuidarte ahora. Déjame ser el hombre que te lo dé todo. Tú serás el cerebro y el corazón de nuestra familia, y yo seré el escudo que enfrenta al mundo por ti. Su discurso fue una obra maestra de manipulación envuelta en el más dulce de los romances. Y yo, enamorada hasta la médula y agotada por años de una presión brutal, de jornadas de 18 horas, le creí. Creí que estábamos forjando una sociedad de iguales, no que estaba firmando mi propia abdicación. Dejé mi trabajo. Mi carta de renuncia causó una conmoción en el mundo financiero. Nadie lo entendía. Se retira para casarse, susurraban con una mezcla de incredulidad y desdén. Yo sonreía y decía que quería una vida más tranquila. La verdad era que estaba cambiando un campo de batalla por otro, solo que en el nuevo, no sabía que el enemigo dormía a mi lado. Avancé a la siguiente sala del museo. La pieza central era mi oficina en casa, 2 años atrás. Era mi santuario, el único lugar donde seguía siendo yo misma. Allí, bajo el disfraz de un hobby, dirigía, Faro Consultores, mi propia y secreta firma de asesoría de inversiones. Era pequeña, increíblemente discreta y obscenamente rentable.
Manejaba las carteras de un puñado de clientes ultra ricos que valoraban mi anonimato tanto como mis extraordinarios resultados. El recuerdo era de una tarde de martes. Estaba en medio de un análisis complejo sobre derivados de materias primas, moviendo millones de dólares en el mercado de divisas con unos cuantos clics. La adrenalina era un viejo amigo familiar que había vuelto a visitarme. La puerta se abrió sin llamar y entró Octavio, aflojándose la corbata después de un largo día. Se acercó por detrás y miró la cascada de números y gráficos en mis 4 monitores. ¿Sigues jugando con tus numeritos, mi vida?, dijo, y el tono era una mezcla insoportable de diversión y condescendencia. Me dio una palmada suave en la cabeza, como se la darías a un niño aplicado o a un perro fiel. ¡Qué linda! No te esfuerces demasiado. No olvides que la cena con los inversionistas japoneses es a las 8, y quiero que te pongas el vestido rojo. Les encantará. No dije nada. Simplemente cerré la ventana de la operación. Una operación que acababa de generar más dinero en 10 minutos de lo que su empresa ganaba en un mes entero. Él no veía a una estratega financiera en plena acción. Veía a una esposa aburrida entretenida con un pasatiempo caro, como si estuviera haciendo un rompecabezas o tejiendo un suéter. La humillación fue silenciosa, privada, pero no por ello menos afilada. Él no quería una socia, quería un público, una claque de una sola persona. Una nueva exhibición apareció en mi mente, una que a menudo trataba de evitar. Una cena familiar, hace 3 años, en casa de sus padres. Su padre, un hombre chapado a la antigua, le preguntó a Octavio cómo iban los negocios. Octavio se explayó durante media hora. Luego, su madre se volvió hacia mí, con una dulzura venenosa, me preguntó, ¿y tú, Lidia, hija, no te aburres en casa todo el día? ¿Con lo lista que eras? Octavio se rió antes de que yo pudiera responder. Mamá, Lidia tiene la vida que toda mujer sueña. No tiene que preocuparse por nada. Para eso estoy yo. Me sentí como un fantasma en la mesa, invisible, inaudible. Finalmente, llegué a la última y más oscura sala del museo. La exhibición era de hace apenas un año. No había cuadros, solo el eco de una noche de tormenta, tanto fuera como dentro de nuestro penthouse. Encontré a Octavio en su estudio, la habitación inundada por el olor agrio a whisky derramado. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra su imponente escritorio de caoba, una botella vacía rodando a su lado. Había perdido el contrato de un desarrollo inmobiliario que era vital para la empresa. Un error de cálculo, un socio que lo traicionó. Rivera Edificaciones estaba sobreendeudada, ahogada en préstamos y con la liquidez completamente agotada. Estaba al borde de la quiebra. Por primera vez desde que lo conocía, vi a Octavio completamente roto. Su arrogancia se había desvanecido, dejando al descubierto a un hombre aterrorizado y frágil. Lloró. No con sollozos masculinos y contenidos, sino con el llanto desconsolado de un niño perdido. Se acabó, Lidia, susurró con la voz rota. Lo he perdido todo. Soy un fraude. Toda mi vida he tenido este miedo de no ser suficiente, de que todos descubran que solo soy un tipo con suerte que no sabe lo que hace. Y tenían razón. Mi padre tenía razón. En ese momento, vi su vulnerabilidad en carne viva. Vi al niño asustado que se escondía detrás del hombre exitoso que mostraba al mundo. Y mi corazón, a pesar de todo el resentimiento acumulado, se apiadó de él. Lo abracé mientras la tormenta azotaba los ventanales. Le dije que encontraríamos una solución, que todo estaría bien. Él se aferró a mí, a su reina del castillo, sin tener la más mínima idea de que estaba abrazando a la única persona en el mundo que tenía el poder de salvarlo o dejarlo caer al abismo. Esa noche, mientras él dormía un sueño intranquilo, yo tomé una decisión. No por él, no del todo. Lo hice por el recuerdo del hombre del que me había enamorado. Lo hice porque destruir algo es fácil, pero construir es un acto de poder. Y yo era una constructora de imperios, después de todo. Una llamada a mi antiguo mentor, don Héctor, fue todo lo que necesité.
El plan se puso en marcha. Y Octavio, mi arrogante y asustado esposo, nunca supo que su salvación no vino de un milagro divino, sino del hobby de la mujer que dormía a su lado. Mi viaje por el museo terminó bruscamente. Volví al presente, al ruido del restaurante, a la risa satisfecha de mi marido. La pena que sentí en esa oscura sala de los recuerdos se había transformado, se había solidificado. Ahora era una fría y tranquila furia. Él no solo había olvidado esa noche de desesperación, la había utilizado como un escalón más para elevarse, para pisotearme y sentirse más alto. Había tomado mi acto de gracia y lo había convertido en un arma para humillarme públicamente. El recuerdo de su vulnerabilidad ya no me inspiraba compasión. Ahora, solo alimentaba mi inquebrantable resolución. La maquinaria de mi venganza, aunque en ese momento la llamaba plan de rescate, se puso en marcha a la mañana siguiente de aquella noche en que Octavio lloró en mi regazo. Él se despertó con una resaca brutal y una conveniente amnesia selectiva sobre la profundidad de su desesperación. Yo, en cambio, me desperté con una claridad de propósito que no había sentido en años. Mientras él se duchaba largamente, como si quisiera lavar sus pecados o su debilidad de la noche anterior, yo ya estaba en mi oficina, con una taza de café negro humeante y una línea segura al teléfono de don Héctor. Don Héctor era más que mi antiguo jefe, era mi mentor, una figura casi paterna, una leyenda viviente en el mundo de las finanzas y la única persona en el planeta que conocía la verdadera magnitud de mi patrimonio y mi continua actividad profesional. Cuando le conté la situación de Octavio, su voz al otro lado de la línea fue calmada, sin juicios, solo una pregunta pragmática y directa. ¿Qué quieres hacer, Lidia? ¿Quieres ser su red de seguridad o quieres cortar la cuerda y dejarlo caer? Hice una pausa, mirando a través del cristal blindado de mi oficina la ciudad que despertaba. Quiero ser el suelo que detenga su caída, Héctor. Pero quiero ser la dueña absoluta de ese suelo, respondí, y él entendió perfectamente la implicación. El plan que diseñamos durante la siguiente hora fue una obra de arte de la ingeniería financiera, tan elegante y discreto como letal e impenetrable. El primer paso fue crear una sociedad de inversión, una empresa fantasma con sede en Delaware para garantizar el máximo anonimato y la mínima carga fiscal. La bautizamos Grupo Fortaleza. El nombre era mi pequeña y amarga ironía personal, sería la fortaleza que salvaría a Octavio de sus enemigos y de sí mismo, y también la fortaleza desde la cual yo, algún día, si era necesario, controlaría todo su destino. El segundo paso fue la inyección de capital. Desde una de mis cuentas de inversión en Suiza, una cuenta que Octavio ni siquiera sabía que existía, transferí una suma que haría palidecer a cualquier banco, 85 millones de pesos mexicanos. Era una fracción considerable de mi fortuna líquida, pero para Rivera Edificaciones, era la diferencia entre la vida y la muerte súbita. El verdadero genio del plan, la jugada maestra que solo alguien como Héctor podría haber pulido a la perfección, estaba en el método de la adquisición. No le dimos a Octavio un préstamo, eso dejaría un rastro y lo convertiría en un simple deudor. No le compramos acciones directamente, eso habría requerido una divulgación que yo no estaba dispuesta a hacer. En cambio, atacamos el problema desde su raíz, la deuda. Grupo Fortaleza se acercó sigilosamente, a través de intermediarios, a los bancos y acreedores a los que Rivera Edificaciones debía dinero. Con la empresa al borde del colapso, su deuda se consideraba basura en el mercado secundario, vendiéndose a centavos por cada peso de su valor nominal. Compramos toda su deuda tóxica por una fracción de su valor real. De la noche a la mañana, sin que Octavio lo supiera, nos convertimos en su único y mayor acreedor. El lobo se había tragado a todos los demás depredadores y ahora vigilaba el redil en solitario. El golpe final fue la propuesta de reestructuración. Don Héctor, actuando como el misterioso y elusivo representante legal de Grupo Fortaleza, se reunió con el abogado de Octavio. La oferta fue presentada como un salvavidas inesperado. En lugar de ejecutar la deuda, liquidar los activos y forzar la bancarrota, la capitalizaríamos. Convertiríamos la deuda que ahora poseíamos en acciones de la compañía. Le ofrecimos a Octavio la oportunidad de seguir siendo el director general, de mantener su nombre y su legado. Octavio, desesperado por salvar su empresa y
más importante aún, su reputación, aceptó sin dudar. Firmó los papeles sin leer la letra pequeña, deslumbrado por la idea de que un fondo de inversión extranjero, anónimo, viera un potencial oculto en él. Fue el mayor impulso a su ego que jamás había recibido. Lo que no sabía era que, con su firma, acababa de transferir el 80% de las acciones de Rivera Edificaciones a Grupo Fortaleza, es decir, a mí. Acababa de entregar las llaves de su reino a la mujer que, en ese mismo momento, estaba en la cocina preparándole su cena favorita para celebrar el fin de sus problemas. Recuerdo la noche en que me dio la noticia como si fuera ayer. Llegó a casa eufórico, descorchando una botella del mejor champán que teníamos. «Lo logramos, mi amor. Estamos salvados», exclamó, levantándome en brazos y dándome vueltas por el salón. «Unos inversionistas misteriosos, extranjeros, unos tipos muy serios. Vieron mi plan a futuro, mi visión. Creen en mí, Lidia. Creen en lo que estoy construyendo». Yo sonreí y brindé con él, el champán me supo a ceniza en la boca. «Estoy muy orgullosa de ti, cariño», le dije, y la mentira fue un nudo en mi garganta. Lo vi celebrar su genialidad, su resiliencia, su habilidad para atraer capital. Se atribuyó todo el mérito del milagro. Mi intervención anónima no fue un acto de amor para él, fue la validación definitiva de su propia mitología personal. Y yo lo permití. Lo dejé creer en su propia y grandiosa fantasía. Porque una parte de mí, una parte estúpida, ingenua y esperanzada, todavía quería que nuestro matrimonio funcionara. Pensé que, una vez superada la crisis, una vez que la presión desapareciera, él volvería a ser el hombre que me respetaba, el que admiraba mi mente. ¡Qué equivocada estaba! La seguridad financiera no lo hizo más humilde. Lo hizo infinitamente más arrogante. El rescate anónimo no le enseñó una lección de humildad, sino que infló su ego a proporciones estratosféricas. Se convenció a sí mismo de que era invencible, un titán de la industria bendecido por los dioses de las finanzas. Y en su mente, mi papel se redujo aún más. Ya no era ni siquiera su confidente, me convertí en un accesorio decorativo de su nueva y brillante vida, una vida que, sin saberlo, me pertenecía por completo. Cada cumplido vacío, cada gesto condescendiente, era una palada de tierra sobre la tumba de nuestro amor. La noche de la cena con sus socios fue el catalizador. El insulto de ser llamada, mantenida con suerte, no fue una herida nueva, fue la sal corrosiva vertida sobre 1000 heridas anteriores, invisibles para todos menos para mí. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, un silencio tenso llenando el lujoso interior del coche, con un Octavio ligeramente ebrio y satisfecho tarareando una melodía de victoria en el asiento del copiloto, la furia fría que se había apoderado de mí comenzó a cristalizarse. Ya no era una emoción abstracta, se estaba convirtiendo en un plan. Un plan detallado, metódico y devastador. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Eso era un barco hundido en el fondo del océano. Se trataba de reclamar mi nombre, mi dignidad y mi historia. Durante los siguientes días, mi comportamiento cambió de una manera tan sutil que Octavio, en su glorioso egocentrismo, fue completamente incapaz de descifrar. La distancia glacial que había mantenido durante meses fue reemplazada por una dulzura casi empalagosa, una atención que él confundió con arrepentimiento por mi parte. Dejé de encerrarme en mi oficina y empecé a girar en torno a él, escuchando sus historias interminables de éxito con una sonrisa embelesada, haciendo las preguntas justas para alimentar su ego. Una noche, mientras estábamos sentados en la terraza de nuestro penthouse, contemplando el mar de luces de la Ciudad de México, le serví su whisky favorito, un single malt de 18 años. El hielo tintineó en el vaso mientras se lo entregaba. «Octavio, mi amor», le dije, mi voz suave como el terciopelo. Estaba pensando, tu cumpleaños número 40 está a la vuelta de la esquina. Un hito tan importante, el comienzo de tu mejor década. Has trabajado tan duro, te mereces el mundo entero. Déjame organizarte la fiesta más increíble que esta ciudad haya visto jamás. Una celebración digna de ti. Sus ojos se iluminaron con un brillo de pura vanidad.
La idea de ser el centro de atención en una fiesta espectacular, orquestada por su devota y ahora dócil esposa, era música para sus oídos. Sabía que lo entenderías, mi vida, dijo, besándome la frente con un aire de perdón magnánimo. Confío en ti plenamente. Haz lo que quieras, no escatimes en gastos. Quiero que todo el mundo vea lo lejos que hemos llegado, el imperio que estamos construyendo. Oh, lo verán, pensé para mis adentros. Vaya que lo verán. Para Octavio, mi repentino interés era la prueba definitiva de que finalmente había aceptado mi lugar. Me veía como una esposa sumisa que, tras un breve periodo de mal humor, volvía al redil para complacer a su rey. La verdad era que estaba construyendo el escenario más elaborado posible para su ejecución pública. Durante las siguientes semanas, me convertí en una máquina de planificación, aplicando la misma disciplina y atención al detalle que una vez usé para gestionar carteras de miles de millones de dólares. Contraté a los mejores organizadores de eventos de la ciudad, a los chefs más cotizados, a una banda de jazz en vivo que tocaba en los locales más exclusivos. Pero la lista de invitados fue mi verdadera obra maestra. No solo invité a nuestros amigos cercanos. Metódicamente, invité a toda la esfera de influencia de Octavio, sus socios, Fausto y Germán, con sus esposas que me miraban con lástima, sus clientes más importantes, hombres que solo me conocían como la guapa esposa de Octavio, banqueros como el licenciado Benítez, que había manejado sus préstamos y que creía en el milagro de su recuperación, y, lo más importante, invité a toda su familia. Sus padres, que siempre me habían tratado con una amabilidad condescendiente, lamentando en voz baja que una chica, tan lista, hubiera desperdiciado su potencial, su hermana, cuya vida entera era una competencia silenciosa y amarga conmigo, y sus hermanos, que lo idolatraban como a un dios del éxito. Cada persona que había sido testigo, activa o pasivamente, de mi humillación, recibiría una invitación grabada en papel de lino. Cada detalle de la fiesta fue diseñado con un doble propósito. Las orquídeas blancas que adornarían cada rincón no solo eran hermosas, eran un recordatorio del dinero que él creía tener. La barra libre con los licores más exclusivos no solo era para celebrar, era para aflojar las lenguas y lubricar los egos hasta dejarlos resbaladizos. Y el lugar de la fiesta, nuestro propio penthouse, un lugar que yo había comprado en efectivo con las ganancias de la venta de mi primera empresa, aunque él convenientemente lo llamaba nuestro mayor logro como pareja, sería el teatro de operaciones. El lugar donde se sentía más seguro, más poderoso, el símbolo máximo de su éxito, se convertiría en la escena de su mayor y más pública humillación. Octavio estaba absolutamente encantado. Cada vez que le mostraba una propuesta o una factura exorbitante, él asentía con un gesto grandilocuente. Perfecto, cariño. Lo que tú digas. Tú encárgate de lo bonito, de los detalles. Yo me encargo de lo importante, de generar el dinero para pagar todo esto. Mientras él estaba ocupado siendo importante, yo estaba tejiendo la red, nudo a nudo. Mi plan no era simplemente exponerlo. Era desmantelar la narrativa, la falsa mitología que él había construido con tanto cuidado a mi costa. Quería que todos los que habían sido testigos de mi supuesta insignificancia fueran también testigos de mi verdadero e innegable poder. No quería simplemente ganarle una discusión en privado. Quería aniquilar su realidad frente a todos los que le aplaudían. La noche antes de la fiesta, mientras él dormía profundamente a mi lado, satisfecho con el mundo que creía haber construido con sus propias manos, yo me quedé de pie junto al ventanal. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, como un mar de estrellas caídas. 5 años atrás, había renunciado a ser una de esas luces por él. Mañana, no solo iba a reclamar mi luz. Iba a convertirme en el sol, y su pequeño y frágil mundo de papel estaba a punto de arder hasta los cimientos. El día de la fiesta llegó con un sol radiante y un cielo despejado, una ironía climática que parecía burlarse de la tormenta que yo estaba a punto de desatar. Octavio se despertó como un niño en la mañana de Navidad, lleno de una energía vibrante y egocéntrica. Se pasó la mañana entera en el teléfono, aceptando felicitaciones anticipadas con falsa modestia y recordando a la gente importante que no faltara a su evento del año. Yo, por mi parte, me movía por el apartamento con una calma que habría parecido espeluznante para cualquiera que realmente me estuviera prestando atención.
Pero nadie lo hacía. Para el ejército de organizadores, floristas y personal de catering que pululaban por la casa, transformando nuestro hogar en un escenario de revista, yo era simplemente la anfitriona, eficiente y un poco distante. Para mi marido, era el instrumento de su glorificación. Mi serenidad no era paz, era el silencio del ojo de un huracán, el punto de quietud absoluta antes de la destrucción total. A mediodía, mientras Octavio estaba en el gimnasio del edificio, poniéndose a punto para su gran noche, yo hice mis 2 últimas llamadas estratégicas. Me encerré en mi oficina, el único lugar que seguía siendo mío, un espacio de líneas limpias y tecnología de punta que él rara vez visitaba, y marqué el primer número en mi teléfono seguro. Héctor, dije, mi voz baja y firme, sin un ápice de duda. ¿Está todo listo? El paquete está preparado, Lidia, respondió la voz tranquila y reconfortante de mi mentor. Los certificados de acciones originales, los documentos notariados de la transferencia, el acta constitutiva de Grupo Fortaleza. Todo está dentro de una caja de caoba pulida, envuelta con un lazo dorado. Un regalo digno de un rey. Perfecto. Te espero a las 9 en punto. Serás mi invitado de honor. Quiero que lo veas con tus propios ojos. Será un placer y un privilegio, dijo, y por primera vez, pude sentir una sonrisa en su voz. He estado esperando este día tanto como tú, mi niña. Es hora de que el mundo recuerde quién eres. Colgué y marqué el segundo número. Era el de Nuria Campos, una de las periodistas de investigación más incisivas de la sección de negocios de un importante periódico nacional. Le había filtrado un par de historias anónimas en el pasado, siempre certeras, siempre discretas. Era una profesional. Señorita Campos, habla Lidia Solís, dije, presentándome con mi apellido de soltera por primera vez en años. Hubo una pausa, apenas perceptible. Señora Rivera. ¡Qué sorpresa! ¿A qué debo el honor? Estoy organizando una pequeña fiesta de cumpleaños para mi marido esta noche, Octavio Rivera. Estoy segura de que ha oído hablar del milagro financiero de su constructora. La historia que todos conocen. Por supuesto, respondió ella, su tono ahora alerta, su interés claramente avivado. Y creo que la verdadera historia, la que nadie conoce, podría interesarle aún más. Una historia sobre poder, secretos y un tipo de inversión muy personal. ¿Por qué no viene como mi invitada? Le prometo que tendrá la exclusiva del año. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Podía oír las ruedas girando en su cabeza de periodista, sopesando la fuente, la posibilidad, el riesgo. Estaré allí, dijo finalmente, su voz profesional pero cargada de anticipación. Gracias por la invitación, señora Solís. Esa fue la última pieza del rompecabezas. No solo quería una victoria personal, quería un registro público, indeleble. Quería que la historia se contara, y que se contara correctamente, no por los susurros de los invitados que huirían, sino por la pluma afilada de la mejor. Cuando Octavio regresó del gimnasio, radiante y sudoroso, yo estaba supervisando la colocación de las mesas en la terraza. Me acerqué a él y le arreglé el cuello de la camisa, un gesto íntimo y falso. Todo está quedando perfecto para ti, mi amor, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Él me besó, un beso rápido, superficial y posesivo. Sabía que podía contar contigo, dijo, antes de irse a duchar para su transformación en el rey de la noche. Mientras lo veía alejarse, mi mano se deslizó hacia el bolsillo oculto de mi vestido, donde sentí el contorno frío y duro de mi propio regalo, para él. Era una pequeña caja de terciopelo negro. Dentro no había un reloj de lujo ni unas mancuernillas de oro. Había 2 objetos, cada uno un símbolo de su nuevo futuro, una llave solitaria, la llave de un apartamento nuevo y funcional que había alquilado esa misma semana a mi nombre, y una tarjeta de mi abogado con una sola frase elegantemente escrita a mano. Cita para iniciar trámites de divorcio. Lunes, 10 de la mañana. La calma letal que me envolvía era mi armadura. Estaba lista. El escenario estaba montado,
los actores estaban en sus posiciones y el telón estaba a punto de levantarse sobre el acto final de nuestro matrimonio. A las 9 de la noche, el penthouse era un mar de gente, risas forzadas y el tintineo constante de copas. La música de la banda de jazz flotaba en el aire, una banda sonora sofisticada para una farsa a punto de terminar. Todo era exactamente como lo había planeado, opulento, ruidoso y superficial. Octavio era el centro indiscutible de este universo, moviéndose entre los grupos con la gracia de un político experimentado, aceptando felicitaciones con una sonrisa ensayada, contando anécdotas en las que él siempre era el héroe astuto y valiente. Yo observaba desde una distancia calculada, desempeñando mi papel de anfitriona perfecta en la superficie, rellenando copas, sonriendo a desconocidos, asegurándome de que todos estuvieran cómodos en la antesala de la catástrofe. Pero por dentro, era una general supervisando el campo de batalla desde una colina, esperando el momento preciso para dar la orden de ataque. Vi a don Héctor llegar, un faro de dignidad en un mar de vanidad. Lo saludé con un abrazo, susurrándole al oído: el paquete está en mi estudio, sobre el escritorio. No lo pierdas de vista. Él asintió, sus ojos sabios entendiendo el peso del momento. Vi a Nuria Campos, la periodista, mezclándose discretamente, con una copa de agua en la mano, observando todo con la mirada aguda de un halcón que ha localizado a su presa. El momento llegó poco después de las 10, cuando la fiesta estaba en su apogeo. La música se detuvo por una señal mía al director de la banda. Octavio, con el rostro enrojecido por el champán y la adulación incesante, subió a un pequeño escenario improvisado que yo había mandado a instalar frente a los ventanales, con toda la ciudad iluminada como telón de fondo. Tomó el micrófono, disfrutando del silencio expectante. Familia, amigos, colegas, comenzó, su voz resonando con una falsa calidez en el repentino silencio. Bienvenidos. Mirar a mi alrededor esta noche, ver todas sus caras aquí, en mi casa, me llena de una emoción inmensa. 40 años. Parece mucho, pero les juro que siento que apenas estoy comenzando. Hizo una pausa para recibir los aplausos entusiastas. Continuó con un discurso predecible y autoindulgente sobre el trabajo duro, la visión y la perseverancia. Contó una versión muy editada y heroica de la historia de Rivera Edificaciones, pintándose a sí mismo como un visionario que había luchado contra viento y marea, un David que había vencido a los Goliaths de la industria. Habló del milagro que había salvado su empresa, atribuyéndolo a su inquebrantable reputación, que había atraído a inversionistas inteligentes que sabían reconocer a un ganador. Yo lo escuchaba, mi corazón latiendo con un ritmo lento, pesado y constante. Cada palabra que pronunciaba era una capa más de la mentira que estaba a punto de demoler. Entonces, giró su cuerpo y sus ojos me encontraron entre la multitud. Me sonrió, una sonrisa amplia, condescendiente y posesiva, y extendió una mano hacia mí. Pero nada de esto, dijo, su voz bajando a un tono íntimo y teatral que pretendía ser conmovedor, nada de esto sería posible sin mi roca, mi inspiración, la mujer que convierte esta casa en un hogar y mi vida en un paraíso. Mi hermosa esposa, Lidia. La gente aplaudió cortésmente. Sentí que me sonrojaba, pero no era por halago, era por la furia blanca y pura que hervía bajo mi piel. Ella es mi musa, continuó, deleitándose con su propia generosidad. La que me da la paz para salir a conquistar el mundo cada día. Todos ustedes, mis amigos, mis socios, me dicen que soy un hombre con suerte. Y tienen toda la razón. Soy el hombre más afortunado del mundo, por tener a la mantenida con suerte, más espectacular que un hombre podría desear. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de veneno. Hubo una fracción de segundo de silencio incómodo antes de que sus socios más cercanos, Fausto y Germán, estallaran en carcajadas, marcando la pauta para que algunos otros, los más serviles, se unieran. No fue una risa universal, pero fue suficiente. El insulto, disfrazado torpemente de chiste cariñoso, había sido lanzado y validado frente a su círculo más íntimo. Vi a su madre sonreír con indulgencia, como si su hijo fuera un niño travieso. Vi a su hermana mirarme con una superioridad apenas disimulada. Octavio me hizo un gesto para que subiera con él al escenario. Mi cuerpo se movió con una fluidez que no sentía.
Subí los 2 escalones y me paré a su lado. Él me pasó un brazo por la cintura, me besó en la sien y levantó su copa. Por mí, exclamó. Y por mi suerte. Salud, corearon muchos, levantando sus copas. Cuando el ruido se calmó, él intentó bajar del escenario, pero yo no me moví. Con un movimiento suave, tomé el micrófono de su mano. Él me miró, completamente sorprendido. Gracias, cariño, dije, mi voz sorprendentemente clara y firme, sin un temblor. El silencio volvió a caer sobre la multitud, esta vez un silencio cargado de curiosidad. Gracias por esas palabras tan reveladoras. Hablas de suerte, Octavio. Y tienes razón. La suerte ha jugado un papel fundamental, el más importante, en tu historia reciente. Y esta noche, en tu cumpleaños, quiero compartir con todos ustedes la verdadera historia de tu increíble suerte. Vi una chispa de confusión, seguida rápidamente por una de irritación, en sus ojos. Intentó tomar el micrófono de vuelta, susurrando, ¿qué haces, Lidia? Pero lo sujeté con una firmeza que lo sorprendió. Hace poco más de un año, comencé, mi voz proyectándose por todo el penthouse, clara y resonante, Rivera Edificaciones no era la historia de éxito que celebramos hoy. Era una crónica de una muerte anunciada. Estaba a semanas, si no días, de la bancarrota, ahogada en deudas que no podía pagar. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Vi a los banqueros presentes ponerse rígidos, intercambiando miradas nerviosas. La sonrisa de Octavio se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca. Pero entonces, como bien dijo Octavio, ocurrió un milagro, continué, haciendo comillas en el aire con mis dedos. Un misterioso fondo de inversión extranjero apareció de la nada. Un fondo que nadie conocía, sin rostro, sin nombre público. Este fondo compró toda la deuda y, en un acto de increíble y anónima generosidad, la convirtió en acciones, salvando la compañía del abismo. La cara de Octavio empezaba a perder todo su color. Podía sentir el pánico emanando de él como un calor febril. Todos se han preguntado quiénes eran esos inversionistas tan inteligentes, tan audaces. Octavio se ha construido una leyenda sobre cómo su genialidad y su visión los atrajeron. Pero la verdad es mucho más simple. Y mucho más doméstica. Hice una pausa dramática, dejando que el peso de mis palabras se asentara. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en mí. El fondo de inversión se llama Grupo Fortaleza, dije, saboreando cada sílaba. Y no es extranjero. Para nada. De hecho, su fundadora, su única socia y su directora ejecutiva está aquí esta noche, celebrando con ustedes. Soy yo. Si un trueno hubiera caído en medio del penthouse, el impacto no habría sido mayor. El silencio que siguió a mis palabras no fue un silencio normal, fue un vacío, una ausencia total de sonido, como si el universo entero contuviera la respiración. Cada sonrisa se congeló, cada copa quedó suspendida a medio camino de los labios. El tiempo mismo pareció detenerse. El rostro de Octavio pasó del blanco al gris ceniciento en cuestión de segundos. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua, buscando un aire que ya no existía para él. Sus ojos, antes brillantes de arrogancia, ahora estaban desorbitados por una mezcla de pánico, humillación y una incredulidad absoluta. El dinero que salvó tu compañía, Octavio, continué, mi voz ahora cortante como el hielo, implacable, los 85 millones de pesos que te permitieron seguir jugando a ser un magnate, no vinieron de ningún paraíso fiscal ni de ningún admirador secreto en Zúrich. Vinieron de mi cuenta personal. Del dinero que gané en la carrera que tú me convenciste de abandonar. El dinero de la mujer que llamas, delante de todos tus amigos, tú, mantenida. Fue entonces cuando el caos comenzó, no con gritos, sino con susurros. Un murmullo colectivo se extendió por la sala como un reguero de pólvora, el sonido de 100 realidades haciéndose añicos al mismo tiempo. Vi a la madre de Octavio llevarse una mano al pecho, su rostro una máscara de horror, como si acabara de ver un asesinato.
Su padre simplemente negaba con la cabeza, mirando a su hijo con una decepción tan profunda que era casi palpable. Fausto y Germán, sus leales socios, sus cómplices en la humillación, parecían haber visto un fantasma, retrocedieron instintivamente, creando un espacio vacío alrededor de Octavio, como si su desgracia fuera una enfermedad contagiosa. Nuria Campos, la periodista, estaba en un rincón, no escribiendo, sino simplemente observando, absorbiendo cada detalle de la carnicería social con una intensidad profesional, su rostro impasible. Octavio finalmente encontró su voz, o más bien, un susurro ronco, patético. Lidia, no, no puedes, ¿por qué haces esto? Estás mintiendo. ¿Estoy mintiendo?, pregunté, arqueando una ceja con una calma teatral. Hice una señal a través de la sala. Don Héctor, impecable en su traje, un pilar de integridad en medio del derrumbe, se abrió paso entre la multitud paralizada. Llevaba una elegante caja de caoba. Subió al escenario y me la entregó con una leve inclinación de cabeza. Creo que es hora de abrir tu regalo de cumpleaños, cariño, le dije, poniendo la pesada y simbólica caja en sus manos temblorosas. Con dedos torpes, luchó por abrir el broche de latón. Cuando finalmente levantó la tapa, el contenido quedó a la vista de todos los que estaban cerca. No eran relojes ni botellas de licor. Eran fajos de documentos legales, gruesos, con sellos oficiales y firmas. En la parte superior, claramente visible, un certificado de acciones en papel grueso que declaraba a Grupo Fortaleza S.A. como propietario del 80% de Rivera Edificaciones. Feliz cumpleaños, Octavio, dije, mi voz desprovista de toda emoción, como la de un cirujano anunciando el resultado de una operación. Te regalo la verdad. Eres el director general de una empresa que no te pertenece, viviendo en una casa que no pagaste, presumiendo de un éxito que no ganaste. Tu suerte no fue atraer inversionistas. Tu única suerte, y tu mayor error, fue casarte conmigo. El colapso fue total. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra el soporte del micrófono, que cayó al suelo con un ruido metálico y estridente. El sonido pareció romper el hechizo, y la fiesta, su gloriosa celebración, se desintegró en un instante. Su reino había caído. La fiesta murió. La gente no corrió hacia la salida, se evaporó en un éxodo silencioso y avergonzado. En cuestión de minutos, el lujoso penthouse, antes vibrante de música y risas, quedó sumido en un silencio casi sepulcral, solo roto por el zumbido de un refrigerador y los sollozos ahogados y agudos de la madre de Octavio. Los socios, la familia, los amigos, todos habían huido de la escena del desastre, dejando a su rey caído solo en medio de las ruinas de su propia celebración. Octavio seguía de pie en el escenario, petrificado, mirando los papeles en la caja como si fueran las cenizas de su vida. Finalmente, levantó la vista, sus ojos buscando los míos, llenos de una desesperación patética que ya no podía conmoverme. Lidia, por favor, balbuceó, dando un paso vacilante hacia mí. Podemos hablar. Podemos arreglarlo. Fue una broma estúpida, no lo decía en serio. Te amo. El amor no se parece en nada a lo que hiciste esta noche, Octavio. Ni a lo que has hecho durante los últimos 5 años, respondí con calma, bajando del escenario para encontrarme con él en el suelo, en el mismo nivel, aunque ahora mundos nos separaban. Me acerqué a él, que seguía paralizado en su pedestal de la vergüenza. El amor se basa en el respeto. Y tú perdiste el derecho a mi respeto hace mucho tiempo. La Junta de Consejo de Grupo Fortaleza se reunirá el lunes por la mañana. Recibirás una notificación formal sobre tu futuro en la empresa, si es que tienes uno. Él negó con la cabeza, las lágrimas ahora surcando su rostro pálido y desencajado. No puedes hacerme esto. Es mi vida. Es mi nombre. Tú mismo te hiciste esto, dije, y mi voz era el susurro de la justicia final, fría e inmutable. Metí la mano en el bolsillo de mi vestido y saqué la pequeña caja de terciopelo negro. La abrí y se la puse en la mano, cerrando sus dedos inertes alrededor de ella. Pero como es tu cumpleaños, tengo un último regalo para ti. Abrió la caja con un movimiento tembloroso. Dentro,
la solitaria llave brillaba bajo la luz, junto a la tarjeta blanca de mi abogado. Leyó las palabras, y un nuevo nivel de desesperación, más profundo y más real, se apoderó de su rostro. ¿Qué es esto?, susurró, su voz apenas un hilo de aire. Es el resto de la suerte que obtuviste de mí, expliqué, mi voz tan tranquila como un lago helado. Esta casa está a mi nombre. Siempre lo ha estado, desde el día en que la compré, mucho antes de que te conociera. Tienes 24 horas para empacar tus cosas personales y salir de mi propiedad. La llave es de un apartamento que alquilé para ti en la colonia Roma. Es modesto, pero servirá. Considera el primer mes de alquiler como mi generoso regalo de despedida. Me di la vuelta, sin esperar una respuesta, sin darle la satisfacción de ver una última reacción en mi rostro. Caminé a través del salón devastado, pasando junto a los restos de la fiesta, copas a medio beber, canapés olvidados, serpentinas patéticas. Don Héctor y Nuria Campos me esperaban junto a la puerta. Héctor puso una mano tranquilizadora en mi hombro, un gesto de aprobación silenciosa. Nuria simplemente asintió, una mirada de profundo respeto profesional en sus ojos. Sabía que tenía la historia de su carrera. Cuando llegué al gran ventanal, me detuve. Octavio seguía allí, una figura rota en medio de la opulencia que ya no era suya. Por un instante, una punzada de algo parecido a la tristeza por el hombre que pudo haber sido me atravesó. Pero luego recordé su risa, su condescendencia, los años de sentirme invisible, borrada. Y la punzada desapareció, reemplazada por una sensación de paz. Hice un gesto al líder de la banda de jazz, que se había quedado en un rincón con sus músicos, sin saber qué hacer. Por favor, le dije, mi voz ahora más suave, sigan tocando. La música suave comenzó a llenar el silencio de nuevo. Una melodía melancólica pero esperanzadora. La fiesta no había terminado. Simplemente había cambiado de anfitrión. Esta era mi casa. Mi empresa. Mi vida. Y por primera vez en 5 largos años, me sentí completamente, absolutamente libre. ¿Hice lo correcto al exponerlo frente a toda su familia y amigos, o fue una venganza demasiado cruel? ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?